Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Listo, como ya veo, están llegando la mayoría y les recuerdo que pues una primera cosa que ustedes hacen es el nombre en el chat, por favor, para la asistencia. ¿Listo? Por favor. Bien, por el que ya lo hizo. Y entonces el resto, por favor, vamos escribiendo el nombre en el chat. ¿Listo? Mientras va llegando el resto de sus compañeros, entonces démosles un momentico, démosles unos minuticos y ya empezamos. ¿Listo, por favor? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Profe. Buenos días. Esto mientras ahí van llegando, porfa, van Hola, profe. escribiendo su nombre en el chat, porfa. Buenos días. Profe, una pregunta. Sí, pregunta. Es que yo estaba confundido, ¿sí? Sí. Y al principio no envié el devocional, la primera clase, ¿sí? Porque pensé que en esa clase tocaba enviar lo de la actividad de los materiales. Y cuando usted subió la segunda actividad, pues dijo que no tocaba subir lo de lo que hicimos, ¿cierto? El flexágono y el Caleidociclo. Sí. ciclo. Sí, no, eso todavía no. Profe. Entonces, yo subí. Espera. Yo estoy como un poco tarde, entonces Profe, había tarea. el del inicio del segundo trimestre. Bueno, antes de que sigan ahí preguntando cosas de ese estilo, voy a responder a esa primera pregunta y es, no, yo puse unas clases, pero en esas clases no debe haber nada, nada, absolutamente nada subido, nada. Todo lo que ustedes han hecho debe estar en su cuaderno consignado. Por el momento no se debe subir nada. ¿Sí? ¿Respondo a esa primera pregunta? ¿O no se escuchó? Chicos. ¿Se escuchó o no se escuchó? Sí, señor. Profe, entonces no debe ni el devocional, ni con el segundo trimestre no debe haber nada. Nada, por el momento no debe haber ningún documento subido en clase. Porque es que yo me confundo lo que subo, entonces yo digo, ¿será que lo subo? No. Esas clases las estoy subiendo es para que estén los videos. Uno, los videos que ustedes A veces dice fecha de de las entrega clases. hoy. No, sí, no, yo le pongo fecha de entrega, pero pues no es por más, sino por dejarla ahí puesto. Pero no. Por el Ok. momento no hay nada, no hay que subir nada. Entonces Solamente ya son las ahorita clases. anulo la entrega. Listo, porfa. Por ahí no sé si alguien más iba a hacer otra pregunta. ¿No? Bueno. Listo. Para comenzar entonces la clase de hoy, me gustaría que alguien participara y nos contara cuál fue o qué fue lo que se hizo la clase pasada, cuál fue el trabajo que hizo la clase Yo, pasada. profe. Listo, dinos, Brian. Pues hicimos la realización de el flexágono y el caleidociclo Sí. y
Y pues que hoy tarea terminarlo y responder las preguntas y hacer la tarea que estaba en la unidad. Listo, perfecto, Brian, gracias. En ese sentido, entonces me gustaría escuchar, pues, cómo les fue con con el trabajo de caleidociclo, cómo les fue con el hexágono y de Así era el pronto, ciclo. sí, sí, ahí está, perfecto. Entonces, la idea es que me digan o me cuenten cómo les fue y que si tienen pues, lo que respondieron a las preguntas, entonces lo pueden hacer. Levante la manito y le doy la palabra a quien quiera contarnos. Profe, a mí me fue medio bien y medio mal, porque se me terminó desbaratando. Listo, en cuanto a eso. Y bueno, ¿y cómo te pareció? ¿Difícil, complicado, fácil? Sí, la idea es que puntualicemos un El poco. hexágono Sí, me pareció fácil, sí, ¿eso por qué? el- pues porque estos, ¿cómo se llaman? Así los triángulos eran de misma medida y pues era fácil. En cambio, esto, el caleidociclo, Sí, con el video de ese señor, ese man no explicaba nada, no daba las medidas y medio me quedó chambor. Y bueno, ok. bueno, yo se lo envié porque dudé y pues se lo envié ahí al cargo, así que me perdonará. No, pues lo que le digo, entonces ya Profesor, pueden anularlo. estamos Antonio, hablando de las preguntas que toca que hacer del flexágono y eso. ¿qué tocaba que hacer? Ese que tocaba que hacer hay que empezarlo a quitar. ¿Qué tocaba hacer? No que tocaba que hacer. Es lo que tocaba hacer. Es que Listo, a muy veces bien. yo me equivoco por hablar rápido. Sí, no, tranquilo. Igual la idea es ir cambiando eso. Sí, sí, no, estamos hablando un poco primero de cómo les fue con la construcción y también puedes hablar de qué respuestas dieron ustedes a las preguntas. Profesor, a mí me fue más o menos, porque en el primero que era hacer la figura, que era creo que el hexágono, Sí. que fue el primero que hicimos, creo. Es- Ese fue el que me quedó difícil, primero que todo empezamos mal porque al pintar los colores me habían quedado mal, Mm, porque íbamos pasando los puntos y yo por pintarlo rápido me quedó mal y me tocó que volverlo a hacer. Pero es que el otro tiene un nombre todo raro, pero ese sí me caleidociclo. quedó bien a la primera. Ok. Bueno, y aparte de, pues que le haya quedado bien, que se le complicó y eso, ¿dio respuesta a alguna de las preguntas, Anthony? Señor, Que se le dio respuesta a alguna de las preguntas de las que había. que si yo leí respuesta a las preguntas, sí. Sí. Yo, en la primera, yo dije que yo creo que permitió la construcción de las dos figuras, fueron, la que lo permitió todo fueron los materiales, que porque yo le digo en el sentido de que nosotros utilizando un cartón paja no podemos hacer una figura de esta, porque es muy duro y al hacer el mínimo esfuerzo uno lo rompe. Entonces también dependía del material y de las medidas. Y las medidas. Muy bien, listo, Anthony, Y gracias. del segundo yo escribí lo que permite que las dos figuras se puedan mover. Es su sistema con la que se crean, o sea, eh, es que no sé cómo decirlo, como, lo voy a decir así, la arquitectura que tiene antes de hacerlo, digamos la forma, que tenía una forma triangular así. Listo, las Sí, o sea, formas. su forma específica, sí. Eso Listo. es lo que más mayoritariamente permitió eso, o si no, no lo podíamos hacer. Bueno, ojo con las palabras, Anthony, al referirse, pues, mayoritariamente o mayormente. Sí, ojo con esas palabras. A empezar a corregir. Pero bien, bien, me gusta el aporte de Anthony. Sí, estoy de acuerdo que dependiendo del material, pues puede que se facilite un poco la construcción o no. El material es indispensable. Las Yo, medidas, un poco. ¿Quién dijo yo? Lo escuchamos. ¿Quién yo, dijo yo? profe. Eso, Yo, bueno, yo, yo, yo. Camila. Pues para mí lo que hizo que todo eso quedara bien, para mí fueron como las medidas y los dobleces. Dos dobleces, dobleces. Listo, dobleces. ¿Qué más? ¿Cómo Y más?
los pliegues y el pegante, sobre todo, porque con Pliegues eso fue, importante. Sí, se formó casi todo. es importante reconocer esas cosas. ¿Alguien más nos quiere aportar algo más? Chicos, chiquillos, ¿alguien más responde algo más? Aporten porque si no hay que nos sirvió hacer eso. Bueno, ahí mientras intentan pensar qué pusieron y recuerdan, recuerden que la clase, el propósito de esa clase era hablar un poco y reconocer un poco sobre las figuras geométricas, sobre la geometría, ¿no? Conceptos de geometría. ¿Alguno de pronto reconoció algo de la geometría ahí o absolutamente nada? Esa actividad no sirvió para reconocer algo de la geometría. Pues la geometría sería las medidas, ¿no? Bueno, las medidas, un poco las medidas, sí. Sus ¿Qué más? lados y sus Listo. formas. Las partes de las figuras, sí, las medidas, decían, los lados, y las formas específicas. Entonces, vea que el hablar de figuras, de formas, de medidas, de lados, pues nos remite un poco a la geometría, ¿no? La pregunta sería entonces también, ¿esos temas de geometría son solo de la geometría o solo lo podemos pasar llamémoslo a la realidad, Sí, pues al mundo normal? ¿Será que Sí, sí claro, es porque usted puede porque importante? encontrar nosotros una vemos, figura, usted puede encontrar una figura plasmada en algo de la vida cotidiana, digamos un vidrio, puede ser un cuadrado, un rectángulo, varias formas. Listo, perfecto. Anthony, ¿vas a decir algo? Anthony. Pues Nicolás se fue para Roma. Anthony, señor profe, ¿vas a decir algo? O lo mismo de Brian. pues más o menos lo mismo que Brian, sí, porque nosotros podemos encontrar más o menos las figuras, ¿sí? Pero como de una forma tridimensional, ya pasando a una dimensión ya más clara, que tenga un fondo, así que se pueda A lo utilizar, 3D. porque tampoco de nada nos sirve tener figuras que no la podamos utilizar, y no solo Bueno, en la matemática. listo, perfecto, Anthony. De las figuras, ya que Anthony toca ese tema de lo tridimensional, de las dos figuras que realizaron, ninguna tiene ningún aspecto Y una es tridimensional. 3D y otra es plana. Y Ah, ok, la última que vimos, que es que El nos realizó caleidociclo, listo, eso. perfecto. ese ya es 3D, o sea, es la misma figura que el hexágono, sino ya en 3D. Listo, entonces en ese sentido reconocemos que la geometría no solo funciona en dos dimensiones, sino también en tercera dimensión, ¿no? Y pues se ocupa de varios aspectos, de la forma, el tamaño y, Sus partes. y sus partes, sus características, exactamente. Entonces, Profesor, mire, sí, listo, Antonio, te estoy viendo girar el caleidociclo, muy bien. así Entonces, tenía que quedar, ¿cierto? sí, señor. Entonces, en ese sentido, Debemos pues ya vemos que tuvimos un primer acercamiento a la geometría. La idea es que ustedes con lo que acabamos de hablar, pues de pronto si están algo perdidos, porque puede pasar, pues hayan de pronto O sea, aclarado profesor, que esta algunas clase, cosas. No, espere. Hayan aclarado algunas cositas para que complementen su trabajo, ¿sí? Ahorita, pues, eso que hay. Ustedes verán si complementan. Sí, ya lo deben haber hecho algunos, otros tienen la posibilidad de complementarlo, la idea es que lo hagan. Hoy ya vamos a pasar a la siguiente clase, ¿listo? Entonces, profesor, o sea, mejor dicho, esta clase va a servir es como también de apoyo para terminar bien el trabajo. pues ya, eso fue como la primera, eso era esta primera parte, eso fue como la introducción ya, eso ya ahí quedó. Pues, ¿Puedo leer la tarea? señor. ¿Puedo leer la Espera, tarea? no, antes de que la leas, entonces, la tarea yo voy a ponerme, pues la idea es que participemos todos y en ese sentido, pues voy a ser un poco opresor, llamémoslo, no sé cómo llamarlo, cómo lo llamarían ustedes, malvado, tirano, me quieran decir. Pero pues yo voy a decir quién va a colaborarme con la tarea. Entonces voy a preguntarle a 5 personitas sobre la tarea. ¿Listo? Entonces vamos a pasar la parte de la tarea. Y en ese sentido voy a llamar a los que casi nunca aportan. Entonces, me gustaría escuchar a Valentina. No sé qué apellido es Valentina. Valentina.
Hola, profe. Hola. ¿Valentina qué eres? ¿Valentina qué? López. López. Listo, López. López, ¿qué averiguaste la tarea? Bueno, que un rectángulo sí, el rectángulo es un paralelogramo que cuyos 4 lados están formados por ángulos rectos entre sí. Espera. Ya. Se me fue Hay el audio. base, caras, altura y vértice. Se Listo. se Se- ¿Sí me entrecortó. escuchan? Ya, entonces Se te estás entrecortó. escuchando, pero ahorita se entrecortó un pedacito. Repítelo, porfa. Porque es que se entrecortó en un momento. Ah, bueno. Sí. Entonces, las partes Se le está entrecortando. es la base, la cara. Ah, Sí, se le está entrecortando mucho. Bueno, en pocas palabras, nos dijo que era un paralelepípedo. ¿Para qué? Paralelepípedo. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, no sé. En fin. Figura de 4 lados que tiene... ¿Las grabaciones este año cómo serán? ¿Virtuales? por favor, apaguemos el micrófono un momento que se está escuchando la voz de todo el mundo. No, la mención de honor. Juan Diego, por favor, apaga el micrófono que se escuchaba muy duro por allá. Listo. Listo, entonces en ese sentido, pues ya tenemos un primer acercamiento. La tarea era que, aquí que me recuerde cuál era la tarea. Yo. Señor, sí. Buscar qué es un polígono regular. ¿Cuántos polígonos regulares hay con sus lados y sus características ya? Listo, entonces, bueno, listo. En ese sentido, Valentina nos habló específicamente de un polígono llamado, del polígono regular. Características de ese es que todos sus lados sean iguales, por ahí dijeron. Listo. Llamemos a otra persona que se pronuncie. Un lado L. Darwin, ya que tiene el Señor. micrófono activado, cuéntenos de la tarea. ¿Qué le cuenta? ¿Sus partes o lo esto? Pues lo que encontraste, recordando que la tarea es polígonos regulares. ¿Qué son los polígonos regulares? Podría ser. Es aquel que tiene ángulos y lados iguales, elementos U, lado L, forma polígono vértice, el punto de unión de dos consecutivos. Listo, bueno, por ahí, entonces para entender un poco. Señor. ¿Puedo yo decir? No, espera. Entonces, vamos cerrando ideas de los compañeros que han hablando. Igual yo lo que les digo, ya ahorita, hoy la tarea solamente la voy a poner para aquellos que no han hablado. Entonces, ya después les doy la oportunidad a los otros en otra tarea. Entonces, Darwin nos cuenta que son polígonos que tienen la medida de los lados iguales y de los ángulos también exactamente iguales, ¿sí? Sus ángulos y sus ¿Puedo lados. dar otro punto de vista? Lo mismo. Sí, ya, espérame un momentico. Y nos dice también Darwin que... ¿Qué fue lo otro que dijo Darwin? Que se me fue la paloma. Que tiene todos sus lados iguales y... Sus ángulos iguales y algo más dijo Darwin por ahí. Ah, bueno, entonces hablando de los vértices, que también está compuesto por vértices y que los lados es la composición pues, de unir dos vértices consecutivos. Todos me imagino que reconocen que es un vértice, ¿cierto? O de pronto hay alguien que no sepa qué es un vértice. Profesor, yo no lo tengo muy claro. Listo, vértices son los puntos o las esquinas de las figuras. Por ejemplo, un cuadrado tiene 4 esquinas, ¿sí? 4 punticas. En esas punticas uno siempre generalmente pone un puntico para representar esa esquina y al unir dos puntos se forma un lado, ¿sí? Entonces, los dos vértices al unirse forman un lado. Anthony no tiene el micrófono abierto y está hablando. No sé si está hablando con nosotros. Profesor, entonces, cada punto es un vértice, ¿sí? Cada lado, cada punto, cada esquina. Sí. Y unir dos esquinas forman un lado, ¿sí? Es más o menos lo que estaba diciendo Darwin. Y para dar mi punto de vista. No, ahorita no. Lo que les digo, ahorita solamente vamos a escuchar Albarracín, Albarracín Jennifer. Hoy lo que vamos a hacer es escuchar a los demás. Un poquito eso. Esa primera parte, Albarracín, mientras la tarea. Ya ahorita hablamos del resto. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué averiguaste tú, Jennifer?
de los polígonos regulares. Pues averigüé lo que Cuéntanos. usted acaba de explicar, ¿Y qué que por más? ejemplo, Ujú. donde los cuadrados tienen, por ejemplo, dos líneas, pues ahí cuando se unen forman cada lado. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados, Sí. ¿Qué más averiguaste? el triángulo tiene 3. Sí. ¿Qué otra figura viste que encontraste que tuviera? Por ejemplo, el pentágono tiene 5 lados, Bien, el perfecto. hexágono 6. Listo, Jennifer. Bien. Eh, Juan Diego Quiroga. Diego Quiroga. Señor, Cuéntanos qué averiguaste tú. la verdad no. No No hice averiguaste. la ¿No hiciste la tarea? No. Ojo, Se Juan me Diego, olvidó, porque profe. eso es nota. Escuchemos a... Yo lo escucho anoche. Ujú. A Duque, Miguel, Señor profe, ¿qué señor, encontraste la tarea? ¿Qué hiciste la tarea? ¿Qué encontraste? ¿Qué nos puedes contar de la tarea? eso es sobre los polígonos regulares, ¿cierto? Sí, señor. Pero es que yo escribí como la definición. Bueno, ¿y qué entendiste de la definición? Cuéntanos qué entendiste de la definición. Pues, o sea, que es que se denomina polígono regular por sus ángulos o por sus lados. Sí, ¿qué más? Eh, Yo tengo lo que mismo se que el llama, profe. Bueno, Luis, que se espera. llama triángulo equilátero y cuadrado, respectivamente, para polígonos de más lados. Listo. Y ya porque pues el resto ya es la definición completa y Listo, perfecto, Miguel. bueno. Listo, entonces acá ya nos abrimos un pequeño panorama, pues yo imagino que la mayoría hizo la tarea y averiguó, interpretó información, pero pues aquí ya entonces entendemos que pues los polígonos regulares son una clase de polígonos, porque hay más polígonos, otros que no son regulares, pero que estos regulares cumplen con unas características primordiales y es que todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos miden lo mismo. ¿Listo? En ese sentido, pues entonces hay O unos sea, en este caso específicos vendría siendo lo que hicimos, ¿no? que... El Bueno, hexágono y en el flexágono sí, en el caleidociclo creo que no, porque los no tienen la no, misma medida. porque a veces salía mal las medidas y podría salir un poco torcido, un poco más largo, pero en el Pero, hexágono sí, porque sí, ya es una figura plana y ya se puede como distinguir sus lados y sus ángulos. pero ojo, teniendo en cuenta que deben medir lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí. decían, el triángulo tiene 3 lados, pero deben medir lo mismo y sus ángulos también. En ese sentido, lo único que es regular es el triángulo equilátero, por ejemplo. En las figuras de 4 lados, eh, que, que existe el cuadrado. El cuadrado tiene todas sus medidas de los lados iguales y de sus ángulos también. Pero existen otras figuras de 4 lados, pero que no van a ser regulares. Entonces, en ese sentido, por eso la característica primordial es que sus lados midan lo mismo y sus ángulos también. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Tienen ya la unidad o todavía no la tienen? Yo sí la tengo ya. Yo sí la No tengo. tengo, profe. Profe, Los que algunos no... tenemos la unidad, pero otros no. Listo, entonces yo les voy a compartir pantalla para que aquellos que Yo todavía no tengo, tienen la unidad, pues la yo tengo la vayan. unidad de matemáticas en PDF. Bueno, listo. Esa también sirve, entonces lo pueden ir abriendo. Igual la voy a compartir para aquellos que de pronto todavía no la tienen. Y vamos a copiar la clase de hoy, que es la clase número 3 y 4. ¿Listo? Entonces, porfa, fecha, clase 3 y 4, etapa de desarrollo, fase de conocimientos previos y el propósito está ahí. Entonces, para que hagan su metica. Voy a leer el propósito y ustedes hacen la meta también. Entonces, propósito, los estudiantes recordarán y profundizarán en las figuras regulares por medio de la construcción de las mismas. Entonces, vamos a construir figuras regulares para apropiarnos más de ese concepto que ya averiguamos en la tareita, para entenderlo un poco mejor.
Profe, entonces, ¿qué hacemos? Es que sí se me salió. La clase, copias la clase de hoy, 3 y 4, completica. Y el propósito no lo escribes, lo lees y haces tu meta. Y ya compartimos la meta. ¿Copiabas el propósito, profe? No. Póngale unidad didáctica y más bien la meta si la hace. Solamente lean el propósito. ¿Kevin tiene pregunta? ¿Torres? ¿Se levantó la mano? Creo que no. Ya tengo la meta, profe. Ya tienes la meta, cuéntanosla, Darwin. No sé si me quedó bien o mal. Voy a No. recordar el tema de las figuras regulares por medio de actividades. Listo, perfecto. Entonces, hacemos alusión a que, pues, recordarlo, porque se supone que ustedes ya lo han trabajado anteriormente. Pues sí, es un supuesto que se tiene y me imagino que sí. Y pues recordarlas por medio de la actividad bien. Veamos entonces ahorita qué actividades y qué podemos recordar de las figuras. Listo. ¿Alguien más? Yo, profe, Cuéntanos. voy a recordar características de las figuras regulares y también voy a construirlas. Listo, entonces recordar las características y construirlas. De esa manera, pues entonces también vamos a poder trabajar bien con eso. Y pues de esa manera fortalecer ese concepto de figuras regulares. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo, Listo, yo, cuenta. profe. Yo Sí. acabé, Voy a, profe. Listo, la voy a van. recordar bien el tema de las figuras regulares a fondo por medio de la construcción de ellas mismas. Listo, perfecto, pues me parece importante. Entonces, si vamos a construir las figuras y de esa manera recordar bien cómo son esas figuras regulares y qué tienen. Brian, por ahí ha dicho. Señor, durante la clase a recordar y a realizar las figuras regulares por medio de actividades. Listo, perfecto. Entonces, en ese sentido, pues yo sé que la mayoría ya están terminando su metica, la vamos a terminar de escribir y pues la idea es que vaya en juego con eso, con lo que vamos a realizar hoy. Un poco que es la construcción de figuras regulares y en ese sentido, pues, recordar sus características y sus propiedades. Los invito a que leamos la Profe, ¿me actividad. puede recordar la clase? Clase 3 y 4. ¿3 y 4? Sí, señor. La etapa es desarrollo y la fase de conocimientos previos. Listo. Profe, Profe, respondemos la actividad en vinculación. Sí, léanla y la intentan responder y si no, entonces entre todos, pues intenten en un primer momento solitos a ver qué pasa. Y si no, entonces en el otro momento la charlamos y la miramos a ver qué dificultades hay. Profe, ¿ya toca hacerle el producto final? No, ese lo vamos a leer hoy para saber qué más o menos tendrán que hacer un poco y en ese sentido, pues taller a taller van viendo qué les sirve los talleres para empezar a hacer el producto final. Pero no, yo creo que se lo entregarán en 2 semanitas por ahí. 2 o 3 semanas. yo le iba a preguntar eso. Bueno, ya se solucionó. Sí, no, esta es como por leerlo y tenerlo ahí. Perdón, profesor, es que se me acabó de salir porque tenía una mala conexión. ¿De qué están hablando? Ya se escribió la clase y vamos a hacer la actividad de vinculación que está ahí en la unidad.
Y se dijo que el producto final, hoy lo leemos, pero pues el producto final se presenta por ahí en 2 o 3 semanas, que es cuando ya ustedes hayan hecho los talleres y ya sepan más o menos qué. Profe, ¿y como perdimos la clase el lunes, vamos a hacer 2 clases hoy o cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Y no teníamos clase el lunes, ¿cierto? Sí, teníamos clase el lunes y yo sé que ahorita pues vamos a empezar a quedarnos un poquito atrasados, pero pues tampoco podemos embuchar, que no podemos embuchar mucho tema, pues porque pues después ustedes son los que van a quedar ahí perdidos. Entonces nos toca ir con el ritmo, ¿cómo vamos? Bueno. Entonces, profesor, lo único que hemos hecho es escribir la clase, qué vamos a hacer por ahí más o menos y el producto final que se va a hacer por ahí a la tercera semana. Sí, no, la idea es que usted ya leyó la actividad de vinculación y haya intentado darle respuesta a la actividad de vinculación. Y pues Sí, también eso se recordó lo de la clase pasada. Yo casi no he hecho casi nada porque estoy esperando a la unidad, porque con la unidad se me facilita más porque por el Classroom es un poquito difícil. Pero pues ahí está en pantalla también para que la vaya haciendo, para que no se quede ahí, para que lea. Sí, yo le tomo pantallazo y hago. Pero no, la idea no es que se quede pensando en que espere a la unidad, sino lo puede ir haciendo de una vez. No sé, yo sí he adelantado, pero no todo. Ok. Profe. Profesor. Profe. Sí, dime. No he podido entender la pregunta. Listo, entonces vamos a leerlo. Mateo va a construir una carpa que tiene las siguientes dimensiones. Ahí el dibujito de la carpa es, sí, de ese, como esa pirámide que está ahí, yo no sé, bueno, realmente no es una pirámide, es otra figura. Es un prisma. Ese prisma que está profe. ahí es la carpita. Entonces dice, para comprar tela suficiente es necesario conocer que el área de la superficie, ¿alguien sabe qué es el área? Solo de ahí. Ese es el espacio que ocupa la figura. La clase, por ahí preguntan que la clase, la 3 y la 4. Sí, es el espacio, pero no el espacio en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. O sea, lo superficial de la carpa. Y para ello, pues es necesario recordar cómo hallar el área de algunas figuras. ¿Qué figuras? No la grande, sino partes de la figura reconocen que está compuesta esa figura. El triángulo. Sí, hay triángulos. ¿Y qué más hay? Aparte de triángulos. Hay como un cuadrado, pero como acostado. Bueno, un cuadrado. ¿Alguna otra figura que se venga la...? Profesor, antes la figura que está aquí dice 200 m, ¿eso? Sí, esa grande. Un rectángulo. Listo, entonces rectángulos. Vea, ahí entonces reconocemos. Hay triángulos, parece que hay como un cuadrado, no se sabe si es cuadrado, y hay rectángulos, ¿sí? ¿Un Entonces, rombo creo que se llama, profe? parece... Sí, ahí se ve como un rombo. Ah, bueno, pues sí, por lo que como es una figura tridimensional dibujada en 2 dimensiones, pues se ve como un rombo, pero si ustedes ya tuvieran, no sé, si desdoblaran la figura, Es se van a dar un cuenta que es un rectángulo. cuadrado, entonces. Cuadrado no tanto. ¿Alguien quiere decir por qué no podría ser? ¿O tiene alguna idea de por qué no podría ser? Está como acostado. No Porque tanto su lado porque no- está... ¿Quién dijo eso? De los lados. Kevin Torres. Torre, muy bien. Entonces, des en cuenta las medidas de la longitud de la carpa para que sea cuadradas porque sus lados miden. Diferente. ¿Qué debe pasar para que sea un cuadrado? ¿Sus lados qué debe pasar? Tienen que ser iguales. Tiene que medir lo mismo, pero des en cuenta que ningún lado mide lo mismo, excepto los de los triángulos. Entonces, en ese sentido... Ah, pero sí hay un cuadrado. ¿Alguien me dice dónde hay un cuadrado? En la pura mitad. Bueno, pero ¿a qué le llamamos mitad ahí? Porque no se reconoce. Como en la parte derecha, como en la figura, Sí, que tiene exacto. 200 de alto y 200 de lado. O sea, esto, por ahí. De ancho. Bueno, sí rayaron por ahí cerquita, pero es más para bajito, más hacia la derecha. Sí, Profe, yo digo que exactamente. la base. No, bueno, por ahí rayaron 2 veces. Ese que están rayando ahí, al parecer, sí, eso es un cuadrado, porque tiene 200 y 200, sí. Y entonces lo que ustedes deberían poder hacer
para que lo hagan rápidamente, es multiplicar base por altura de cada figura y ahí encuentran el área de cada partecita, de cada parte. Por ejemplo, de ese cuadrado que seleccionaron al principio, sería 200 por 200. ¿Listo? Y ese es el área de ese cuadrado. Da 40.000. Da 40.000. Listo, 40.000 es el área de ¿quién? De ese cuadrado. Al otro lado también tenemos... Daría lo mismo. ¿Sería lo mismo? El lado opuesto daría lo mismo, ya que son las mismas medidas. Listo, entonces ya sabemos que hay otro lado, el otro lado, o el otro techito, llamémoslo el techito, la parte del techito también mide 40.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Listo, ya tenemos dos. Ahora, la del piso, esa figura del piso que es un rectángulo, que es 320 por 200. No sé qué no estoy haciendo, pero bien. Da 64.000. 64.000. Listo. Van teniendo esos datos por ahí anotados en el cuaderno, recordando de qué es cada cosa. Y ahora tenemos dos triángulos. ¿Cómo encontramos el área del triángulo? Base por altura. Sumando Ajá. la superficie y el lado. Base por altura. Base por altura, pero base solo por altura. Ah, dividido en dos. Porque el rectángulo es base por altura y para el triángulo es base por altura dividido en dos. Entonces, ¿cuánto mide la base? 320. ¿Y la altura? 200. 200. No, falso. Por allá lo están encerrando. Vale 120. Sí, porque ese que señalan como 200 está en diagonal y eso no mide la altura. Si usted ve una carpa, la altura es del piso al punto más alto, de forma vertical. Es 120. ¿Cuánto les daría esa multiplicación? 38.400. ¿Y lo dividieron en dos? 19.200. Bueno, ¿y lo dividieron en dos? O sea, multiplican base altura y lo dividen en dos. ¿Cuánto les Sí, da? ya, 19.200. 19.200. Listo. ¿Y cuántos triángulos hay? Dos. O sea que ese debería ser dos veces, ¿cierto? Entonces, Sí. 200. O sea, O sea, se tiene... multiplica por 2. Puede ser una de las formas. Entonces tienen 5 medidas. 5 medidas. Esas 5 medidas, ¿qué deben hacer ahora para que encuentren la medida total de la carpa? Ya tienen partecitas. ¿Qué deberían hacerlas? Multiplicarla. ¿Multiplicarlas? Entonces Sumarlas. multiplíquelas, a ver. Sumarlas. ¿Dicen sumarlas o multiplicarlas? Sumarlas. Sumarlas. Bueno, entonces hagan uno la suma y hágalo el que dijo multiplicación, multiplicarlas, a ver cuánto les da. A ver si les da alguna respuesta. ¿Cómo multiplicar los números que están ahí? No, estamos diciendo, ya tiene las partes, ¿sí? De las áreas. Suman o se multiplican. Tiene que... Y entonces por ahí dijeron, unos dijeron que para encontrar el total de la carpa, teniendo ya las áreas, que son las que ya se encontraron, multiplicando y sumando, pues entonces ahora la idea era encontrar la área total sumando esas áreas que nos dieron, o por ahí dijeron multiplican. Entonces miren a ver qué pasa si suman, miren a ver qué pasa si multiplican. No, profesor, a mí la verdad no me dio. Multiplicando no. No, pero de todas formas, solo la he multiplicado. Voy a ver si la divido, a ver si me da algo. Bueno, dividiendo. Pensemos por qué dividiría. Ojo, porque es que, ¿qué significa dividir? Cuando yo divido, ojo, porque ustedes hacen operaciones por hacer y no piensan en qué tendrían que hacer. Bueno, los que sumaron, ¿ya terminaron de sumar? ¿Sumas? Sí, profe. Yo sí. ¿Les dio? Sí, da la B. Da la B, sumando da la B. ¿Por qué creen que es sumando y no, por ejemplo, multiplicando, profe. dividiendo, restando? Porque, digamos, ahí tenemos las medidas, ¿cierto? Sí. Va aumentando cada área. Y se Ajá. suman las áreas para saber un total de un área. Claro, tenemos las partes, ya cada una de las áreas de las partes, pues entonces yo las junto para hacer un total. Y cuando yo hablo de juntar, hablamos de sumar. Entonces sí. Y en ese sentido nos termina dando la B. Yo espero que todos, bueno, yo sé que es difícil, que todos hayan llevado la secuencia de lo que se hizo, pero la vamos a repetir rápidamente. Reconocemos primero qué figuras componen